el surgimiento de la cultura andina. Según los historiadores, señalan que los primeros seres humanos que llegaron al territorio peruano, pues lo hicieron hace 12.000 años aproximadamente. Ahora, la denominación cultural andina se debe a que la gran mayoría de culturas que se desarrollaron en nuestro territorio se establecieron principalmente en la cordillera de los Andes. Ahora, existen diferentes teorías sobre el surgimiento de la cultura andina. Ahora, tenemos la teoría inmigracionista, que fue planteada por Max Uhle. Este historiador o científico señala que el origen de nuestra cultura pertenece o se origina de la cultura maya, Centroamérica, debido a que se han encontrado muchas similitudes de la cultura nazca y moche. Luego tenemos la teoría allochtonista, que fue sustentada por Kaufman, que señala que el origen de nuestra cultura, la cultura andina, y también el origen de la cultura maya como culturas centroamericanas, nacen de la cultura valdivia, que se desarrolló en el Ecuador. Este científico se basa principalmente en las muchas similitudes que hay entre la cultura valdivia y las culturas antes mencionadas. La última teoría, la cual es la más aceptada, es la autochtonista, que fue propuesta por Julio César Tello, que señala que el origen de la cultura pues se da en la selva, debido a que la cultura, la más antigua del Perú, Chavín de Huántar, se han encontrado dibujos que representan felinos, serpientes, que son propias de la selva amazónica. Por lo tanto, señala que la cultura andina nace en el mismo Perú. Muy bien, tenemos a John Rowe. Él señala que nuestro Perú, pues, trabaja con horizontes e intermedios, ¿ya? Vemos las características que está presentando los horizontes. La primera característica es que estas tienen mayor extensión territorial. Todas las culturas, civilizaciones, pueblos de los horizontes abarcaron una gran extensión territorial del actual Perú, que comprendía costa, sierra e incluso ceja de selva, o también llamada selva alta o rupa-rupa. Fíjate aquí que la extensión de Chavín no solo estuvo en la zona de Ancash, donde se origina, sino que también llega por la costa norte y por la costa central del Perú. Sierra Norte y Sierra Central del Perú. Abarcaría departamentos de Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, un pequeño sector de Ica, departamentos como Cajamarca, Huánuco, Pasco, Junín y un pequeño sector de Ayacucho. Entonces, vemos que la extensión territorial de Chavín, como ejemplo, es amplio. Segunda característica del horizonte como periodo, que ejerce dominio en un área extensa. Aquí tenemos a Chavín. No solo está en la zona de Chavín de Huántar, sino que todo lo que está coloreado, sombreado de rojo, es el área de influencia o dominio. En estos sectores han habido pueblos pequeños, grupos de personas, y todos van a tener esa influencia y van a pertenecer a la cultura, y pues el dominio se va a volver precisamente grande, amplio, extenso. Y la influencia cultural en las áreas extensas, producto de lo anteriormente explicado, no solo es dominio, sino que es de carácter político-militar, ¿ya? También carácter cultural. Esta área que está roja, Chavín, también tiene que ver con el aspecto cultural, la parte religiosa, los sacerdotes, la forma de vida. Se asemejan, ¿ya?, a la cultura que tiene influencia, exactamente por ser grande, por ser amplia. Un horizonte, entonces, que quede bien claro que es un espacio geográfico relativamente amplio y está representado, por ejemplo, por culturas como Chavín, Huari y el Tahuantinsuyo, conocida también como la época de los incas. Estas tres culturas tienen esta representación de pertenecer a diferentes horizontes. Y vamos a observar unas pinceladas rápidas y breves de cada una de las culturas, ¿ya? Chavín va a destacar por una cerámica, pero principalmente por su arte en piedra, su arte lítico. Aquí vemos la imagen de la estela Raimondi, que es uno de sus principales dioses, el cual vamos a profundizar en las próximas clases.
ejerció su influencia gracias a su religión. Principal aporte, su arte en piedra. Tenemos la cultura tiahuanaco, que actualmente estaría su centro de origen en el actual territorio de Bolivia, pero que su influencia, dominio, también estuvo en territorio peruano. Es por eso que lo estamos estudiando, norte de Chile y también un pequeño sector de Argentina. Aquí tenemos la portada del sol, donde su divinidad está en la parte superior, y con algunas características que también lo vamos a explicar pues más adelante. Ahora tenemos la cultura inca, considerado el segundo gran imperio del Perú. Recordemos que el primero se va a dar con Huari, que también lo vamos a profundizar al detalle. Entonces, aquí vemos en estas tres imágenes ejemplos del horizonte, ¿no? De esas culturas que son representadas por este horizonte. Ahora vamos a ver qué son los intermedios. Mide la extensión, ¿no?, de pueblos y culturas. Ahora, estos son más pequeños en comparación con los horizontes. Las culturas que se van a desarrollar en los periodos de tiempo llamados intermedios tienen una menor extensión territorial. Prácticamente solo son señoríos, curacazgos, pequeños, que abarcan un sector geográfico más reducido. Aquí está en evidencia Mochica, Lima, Huarpa, Nazca, como los estamos viendo en este mapa. Primera gran característica, menor extensión territorial. Otra característica, que los intermedios están comprendidos entre horizonte y horizonte. ¿Ya? En cada horizonte vamos a encontrar un intermedio. Por ende, el poder está pues regionalizado. La influencia de Mochica no influencia con la cultura inca, ¿sí? Simplemente va a abarcar la región específica en la cual cada cultura va a desarrollarse en un periodo determinado. Otra característica importante de los intermedios es que son culturas con características propias que las diferencian entre ellas. Cada cultura tiene característica propia, original, y está diferenciada una de otra, no como en los horizontes. Aquí son independientes. Muy bien, a ver. Ahora, veamos las culturas que representan a estos periodos denominados intermedios. Mochica, Nazca, Salinar, Huarpa, Lima, Virú, entre otros. Aquí vemos entonces la gran diferencia entre horizontes e intermedios, principalmente en el tamaño, la extensión, el dominio. Es evidente en este esquema ver las diferencias de un horizonte y un intermedio. Algunas culturas representativas, los Mochica, ubicados en la costa norte del Perú, cuyo principal aporte pues se da en la cerámica, ¿no?, como los huacos retratos. Tenemos la cultura Nazca, que tiene una cerámica también importantísima, y la imagen más destacada de esa cultura, que está en el departamento de Ica, pues son sus geoglifos o líneas de Nazca, que también lo vamos a estudiar y profundizar cuando lleguemos a hablar de esa cultura. Luego tenemos la cultura de Chimú, con la representación de su trabajo en oro y orfebrería. Fue muy trabajado, brillantemente trabajado por muchas culturas de esta etapa en el periodo denominado intermedios. Casi al final del estudio de esta historia, vamos a ver que el desarrollo de la metalurgia y orfebrería pues es un trabajo de altísima calidad y que las evidencias son muy marcadas. Ahora, chicos, este esquema vamos a aprender la memotecnia para poder entender bien este tema. ¿Ya? Mira, tenemos 5 sectores en los cuales vamos pues a aterrizar, ¿no? ¿Cuántos horizontes hay en la historia del Perú? ¿Cuántos intermedios hay en la historia del antiguo Perú? Vamos a encontrar que tenemos 3 horizontes en la historia del antiguo Perú. Y tenemos entre cada horizonte solamente 2 intermedios. Si tuviéramos una mano, horizonte, horizonte, horizonte. ¿Ya? Y entre ellos, pues, tenemos 2 intermedios. Es como en la clase. El primer horizonte llegó puntual, marcó su asistencia, estuvo temprano, por lo tanto, a este horizonte le vamos a llamar horizonte temprano. El siguiente, que está en medio de la mano, pues él está en la mitad, ¿no? Lo vamos a denominar, pues, horizonte medio.
Pero tenemos también el tercer gran horizonte, el que llegó tarde, el horizonte tardío. Profesor, ¿y cómo se van a llamar los intermedios que están entre los horizontes? Van a agarrar el nombre de su próximo horizonte. En el caso del primero, tenemos entonces intermedio temprano y tenemos un intermedio tardío. ¿Ok? No va a haber intermedio medio, sería absurdo hablar de esta forma. Entonces, así se completaría nuestra manita. ¿Ya? Horizonte, intermedio, horizonte, intermedio, horizonte. ¿Ya? Vamos ahora a aprender la memotecnia, para que nunca te olvides cómo es que están separadas o divididas, clasificadas estas culturas. 5 periodos del antiguo Perú importantes, 5 horizontes, 3 horizontes y 2 intermedios. ¿Ya? Ojito chicos, tenemos Chapa, Mona, Tigua, Chi. Entonces, mira, la memotecnia, para entender bien las culturas, ¿sí? Chapa, la mona de la Tigua, Chichi. Chavín, Paracas, horizonte temprano. Mochica, Nazca, intermedio temprano. Tiahuanaco, Guari, horizonte medio. Chimú, intermedio tardío. Y los Chincha, que son las culturas, pues, que vamos a desarrollar ahora, ¿no? Entonces, ojito con esto, chicos. Miss, ¿y el horizonte tardío? Bueno, pues, horizonte tardío. Los incas. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, ojito, mira la memotecnia. Chapa, la mona de la Tigua, Chichi. Muy bien. Y por último, pues tenemos una línea de tiempo donde pueden ustedes visualizar, ¿no? Horizonte temprano, horizonte intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío y horizonte tardío. Nótese que no necesariamente, ¿ya? Un horizonte dura más que un intermedio. Porque el horizonte, como vemos aquí en el caso de Chavín y Paracas, que son los primeros que se van a llegar a estudiar, tuvieron un periodo aproximado de 300 años, 350 años aproximadamente. ¿Ya? Ojo, cada arqueólogo le da un tiempo diferente, distinto. No es demasiado, pero sí hay ciertas diferencias e inclinaciones en los años. En el intermedio temprano, mira, duró muchísimo más, del año 100 antes de Cristo, ¿sí? Tenemos aquí el año 0, todo lo anterior se le lee como antes de Cristo, y hacia la derecha lo leemos como el después de Cristo, ¿ya? Tenemos entonces años 100 antes de Cristo, 100 después de Cristo, 200, 300, 400, 500 y 600. Entonces, serían aproximadamente unos 700 años de duración en el intermedio temprano, donde tenemos a la cultura mochica, cultura nazca. El horizonte medio, donde tenemos pues los dos principales representantes, Tiahuanaco y Guari, van a tener una aproximación de casi 300 años. Ya es más pequeño el tiempo, ¿sí? El intermedio tardío, donde tenemos Chimú, Lambayeque, Chincha, otras culturas importantes, pues tiene alrededor de 500 años de antigüedad. Y finalmente, pues en esta línea de tiempo del Perú antiguo, tenemos a los incas. Entonces, no necesariamente, a pesar de que un horizonte abarca una extensión territorial amplia en su dominio, en el tiempo pues quizás duró un poco menos que el intermedio. ¿Ya? Muy bien chicos, entonces ahora nos vamos a ir a trabajar con nuestro librito virtual.